Hola, amada iglesia, Dios te bendiga. Ya estamos aquí listos para continuar, ¿verdad? Con el devocional que estamos llevando todos los días, ¿verdad? Amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar conectados a la palabra de verdad, a lo que Dios quiere estarnos hablando todos los días. Y en verdad es que es un gran hábito el que nos estamos formando como iglesia, ¿verdad? Realmente los malos hábitos son a veces muy fácil se nos pegan muy fácil, ¿verdad? Los malos hábitos, como ya sabes, comer mal, comer comida chatarra, no cuidarnos, etcétera, ¿verdad? Dormirnos muy tarde. Y ese tipo de malos hábitos es fácil aprenderlos, pero los buenos hábitos cuestan un poquito más de trabajo. Pero te animo, amada iglesia, a que sigas avanzando, a que sigamos conectándonos, a que sigamos fomentando el buen hábito de la lectura. Y qué más, qué hermoso que el hábito de escuchar, ¿verdad? De ver, de escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, pues mientras nos conectamos y los demás y vas compartiendo este link y todo esto, pues gracias a Dios, ya del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya vamos en Colosenses. Ya pasamos por Mateo, por Marcos, por Lucas, Juan, por Hechos, por las cartas paulinas, ¿verdad? Que estamos ahorita. Y vimos Romanos, vimos Primera y Segunda a los Corintios, Efesios, ¿verdad? Filipenses, y ahorita ya estamos en Colosenses, gracias a Dios. Y bueno, Dios te bendiga. Jonathan, ya estás ahí conectado, muy bien. Qué bueno que te sigues esforzando. Dios te bendiga. Casito, Dios te bendiga. Espero que estés ahí conectado con tu familia también, con todos. Sandy, ya estás por ahí, Dios te bendiga. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para comenzar una nueva carta. Esta carta es muy pequeña. Y ayer nos decían, ¿verdad?, en la introducción, que Pablo nunca había estado con ellos, no les conocía de una manera presencial, digámoslo así. Pero tenían un problema. Había una crisis grande en esta iglesia. Y bueno, ahorita que vayamos leyendo, lo vamos a ir platicando, explicando y sobre todo esperando que sea de bendición. Así que vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solo hablaste tus palabras, no solamente las inspiraste, sino que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, tú has estado guardándola, preservándola, guardándola con fidelidad, Señor. Y nosotros sabemos y creemos que esta Biblia que tenemos en nuestras manos es tu palabra, Señor, no solamente porque es una palabra llena de sabiduría, Señor, sino porque nos ha dado vida. No solamente, Señor, porque alguien por ahí nos dijo que era la palabra de Dios, sino porque ha hecho cambios en vidas, Señor, como las nuestras, donde estábamos muertos en delitos y pecados, y simplemente, Señor, cuando tú quisiste, nos diste tu evangelio y pudimos venir a la vida, Señor. Y hoy agradecemos tanto eso, pero, Señor, queremos más, anhelamos más. Yo te ruego que sigas obrando en la vida de cada uno de los que estamos conectados y de los que van a ir viendo poco a poco ese devocional. Señor, háblanos, habla nuestras mentes, habla nuestros corazones. Señor, permítenos tener oídos para oír. Permítenos tener
esa gracia y esa capacidad de tener, Dios, un corazón como el tuyo, un corazón conforme a tu corazón, para que cuando sea sembrada esta semilla, Dios, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a ir de lleno, ¿verdad? Te decía que esta iglesia estaba pasando por una crisis complicada. Se estaban comenzando a desarrollar ciertas doctrinas, ciertas corrientes, ¿verdad? Y una de ellas era el gnosticismo. No sé si has escuchado este término. No sé si por ahí lo has escuchado, que alguien te haya dicho en la escuela, en la universidad, en la prepa, en el trabajo, ¿no? Cuando tú llegaste y le predicaste del evangelio, te dijo, no, muchas gracias, soy agnóstico. No sé si lo has escuchado. Pero bueno, básicamente ellos es una, digamos, mezcla, ¿verdad? De muchas cosas. Y ahorita no es el tema. Es un tema un poquito ahí filosófico, es un tema complejo, digamos, tal vez en algún momento lo podríamos explicar, podríamos estudiar un poco acerca de eso, pero lo que te quiero decir es que esta doctrina era una doctrina muy, muy extraña, porque estaba mezclada, escucha, fíjate, amada iglesia, y eso es bien importante, porque ahora vamos a ver de alguna manera cómo se está filtrando esto en el día de hoy, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Amén. Y bueno, lo primero es que es una mezcla de verdad cristiana. Y ese es el peligro. Porque mira, cuando vienen a ti ciertas corrientes, ciertas doctrinas, pero que tiene que ver, por ejemplo, con cosas que son anticristo directamente, ¿no? Que rechazan a Dios, ¿no? Como tal vez un ateo, ¿no? Que dice, no, es que Dios no existe. Entonces tal vez para ti, para mí sea un poquito más fácil decir, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Pero resulta que los agnósticos o los gnósticos tienen un poco de verdad cristiana. Y esta era la crisis que estaban viviendo los colosenses, ¿ok? Te quiero poner esto en contexto para que ahorita que lo leamos podamos entenderlo un poco mejor. También estaba de alguna manera mezclada, ¿sabes con qué? Con legalismo judío. Entonces imagínate, no solamente es como si pones en un recipiente las verdades cristianas, pero no solo eso, sino que ahora le añades legalismo judío. Y ya hemos hablado acerca del legalismo, ¿verdad? Que es ganarme el favor de Dios por mis obras o con mis propias fuerzas, ¿ok? Entonces ya te imaginarás, legalismo judío era seguir ofrendando animales, seguir haciendo sacrificios de animales, tener que estar practicando el tema de la circuncisión, el tema de guardar el sábado y tantas prácticas, ¿verdad? Que los judíos hacían. ¿Para qué? Para ganarse el favor de Dios. Y hace ratito en la oración yo les comentaba, ¿no? Que en ese contexto de quererse ganar las cosas y de querer estar tan, de alguna manera, tan ya frustrados, cansados, etcétera, es que Jesús entra en escena y les dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, ¿no? Y también, no solamente eran estas verdades cristianas o el legalismo judío, sino que también comenzaron a meter ahora filosofía griega. Y después, no quedándose hasta ahí, sino que querían más, misticismo oriental. Entonces ya te imaginas qué cosa rara salió de ahí. Imagínate, por un lado decían, bueno, es que la sabiduría de Jesús, la sabiduría que hay en la palabra, pues es buena, entonces ¿qué hacemos? Ocupémosla para nuestras propias conveniencias, ¿verdad? Después ellos decían, bueno, pero no es suficiente. Ya sé qué vamos a hacer. Ahora vamos a poner en práctica el legalismo judío. Vamos a practicar la ley. No importa cómo sea esto, pero de alguna manera vamos a decirles que no es suficiente Cristo, sino que ahora es
necesario practicar el judaísmo, ¿verdad? Y lo que veníamos comentando. Y no obstante con eso, ahora le comienzan a meter filosofía griega. Y supongo que metieron a Aristóteles, a Sócrates, a tantos sabios, ¿verdad? De aquella época y todo lo que ellos pensaban. Y después quisieron meter el misticismo oriental. Y comenzaron a hacer ahí una mezcla. Y entonces esa era la crisis, ese era el problema al que se estaba enfrentando esta iglesia. Te sonará algo, digamos, peculiar. Te sonará de alguna manera que tú y yo hemos pasado por eso. Y sabes, sí hemos pasado por esas circunstancias. Y ahorita las vamos a ir viendo. Pero bueno, teniendo este contexto, yo le puse, ¿verdad?, a este devocional, la preeminencia de Jesucristo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1. Y comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y cuando empieza Pablo con esta... Cuando Pablo comienza con esta... este saludo, y él comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, debemos de entender algo. Para ti y para mí, cuando escuchamos hablar de Pablo, luego vemos a un hombre, ¿verdad?, de Dios, a un hombre usado por Dios, con autoridad, con poder de Dios, un apóstol, y hay admiración y respeto, ¿verdad?, de nuestra parte hacia él por lo que hizo. Pero debes de entender algo. Él tenía de alguna manera un pasado. Y ese pasado, ¿qué hacía? Que mucha gente lo desaprobaba. No era tan fácil. Amén. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces para nosotros es como muy fácil este tema, ¿no? De decir, bueno, Dios lo hizo apóstol por su voluntad. Pero imagínate aquellas personas que decían: a ver, pero si tú estabas matando, a ver, pero si tú eres legalista, a ver, pero si tú hiciste esto y esto y esto. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido atacados por el pasado? Pero aquí me encanta ver la gracia de Dios en un hombre que había sido no solamente un perseguidor, sino también un asesino. Imagínate, bueno, a ese hombre, Dios le había escogido como apóstol, ¿verdad? Y fue por el puro afecto de su voluntad. Así que, amado hermano, si Pablo, haciendo lo que hizo, ¿verdad?, Dios lo escogió y de alguna manera lo puso en este lugar, ¿verdad?, de preeminencia, pues imagínate, todavía tú y yo tenemos esperanzas, amén. Así que continuamos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo no había estado presente, Pablo no les había compartido. De hecho fue Epafras, ¿verdad? Él fue alcanzado cuando Pablo estuvo en Éfeso. Y entonces Epafras, cuando regresa a Colosas, él comienza esta iglesia. Y se dice que se reunían en la casa de Filemón, que es una de las cartas que vamos a estudiar más adelante. Pero imagínate esta iglesia creciendo, esta iglesia que Pablo no conocía, pero Pablo cuando escuchó, obviamente, ¿por quién escuchó? Pues por el mismo Epafras, ¿verdad?, que le llevó estas noticias. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio. Pablo está diciendo algo bien puntual, que a causa de que ellos tenían una esperanza de que en algún momento ellos iban a poder tener una vida eterna con Cristo, entonces ellos tenían fe, ellos creyeron en esto. Pero sabes, lo que me encanta es que no solamente es creer, sino que había un accionar. Dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué produce escuchar la palabra verdadera del Evangelio? Produce fe y produce un amor
genuino entre nosotros. Y eso es muy importante entenderlo, porque si Pablo está diciendo que hay una palabra verdadera del Evangelio, lamentablemente también hay una palabra falsa acerca del Evangelio. Y era la crisis que te estoy comentando. Aquí ya habían metido a los agnósticos, ¿verdad? Ya estaban hablando de metafísica, ya estaban hablando de filosofía griega, ya estaban hablando de misticismo oriental, ya estaban hablando del judaísmo, y además le añadieron un poquito del Evangelio, toques del Evangelio. Entonces ya te imaginarás cómo estaba esto. Bueno, dice Pablo en el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De quién? De Epafras, que era su pastor. Y Pablo les dice, nuestro consiervo muy amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que hay hermanos, que hubo un hombre que cuando escuchó el Evangelio no se quedó con las manos cruzadas y dijo, bueno, ok, pues perfecto, hasta aquí, pues yo creo y gracias Jesús por... No. Él no hizo solamente eso, sino que se fue al lugar donde vivía e inició una iglesia y comenzó a predicar el Evangelio. Y de alguna manera, esta predicación de Pablo a Epafras y de Epafras a los colosenses comenzó a dar un fruto. Y dice que es un fruto que crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y eso es algo que tenemos que entender, amada iglesia. Cuando tú y yo escuchamos el verdadero Evangelio, debemos de producir fruto. Probablemente no tanto como otras personas, pero aunque sea un poquito. O sea, la evidencia de que tú y yo estamos en la palabra del verdadero Evangelio, la hemos oído, la hemos creído, nos estamos amando, es que tú y yo comencemos a dar fruto dentro de nosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Pero mira cómo lo dice Pablo, en verdad. O sea que lamentablemente habrá mucha gente, ¿verdad? Y incluso podemos ser tú y yo, por eso debemos de tener cuidado de que puede ser que no sea en verdad, sino que sea pues una mentira que nosotros mismos nos estamos creyendo. Como los 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué Pablo ora así? Por la crisis que está pasando, por este tema. Pero sabes, amada iglesia, no solo le pasa a ellos, pasa a la iglesia de hoy. Y tú y yo podemos venir a congregarnos, pero hay N cantidad de iglesias, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de estar siempre al pendiente y debemos de estar velando sin dormirnos, porque nos puede pasar a nosotros. La línea es muy delgada. Yo la otra vez les decía, bueno, ¿qué haré si los jóvenes no están yendo a la iglesia, si los jóvenes no quieren ir al culto de oración? Ya sé, vamos a hacer una fiesta, vamos a darles comida, vamos a traer un DJ, ¿me explico? Metiendo otras ideas, metiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque pienso que el evangelio por sí solo no tiene el poder para dar fruto. Amén. Entonces a ellos les pasaba con ideologías griegas, les pasaba con situaciones de legalismo, ¿verdad? Judío, pero a nosotros nos pasa con ideologías de esta época, nos pasa con, vamos a añadirle un poquito más, no sé, si las hermanas, ¿verdad? De la iglesia no están congregándose, pues entonces miren, ¿qué tal si hacemos un curso de cocina para que todas vengan? O hacemos una rifa para que entonces la iglesia venga. Y hay muchas personas que tratan de ver cómo innovar, cómo hacer ciertas prácticas para jalar gente. Incluso evangelizando con un evangelio que no es el verdadero. Amén. Y esto está pasando, amada iglesia. Por eso debemos de tener cuidado. Y de hecho, en la oración de hoy,
ahora sí que conectándolo con la oración de hoy, yo ponía en el primer punto es, ¿cuál es la razón de que tú vengas a la iglesia? Y esto es muy importante porque esta iglesia tenía este problema. Ellos estaban congregándose, pero tal vez porque no era suficiente el evangelio, sino que le estaban añadiendo más cosas. Y entonces Pablo, la oración de él es luego decir, yo no me canso de orar por ti y por cada uno de esta iglesia. ¿Y qué hace en esas oraciones? Pide que seamos llenos de conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, hay oraciones, Señor, ayúdanos a entender esta parte. 10. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo, en una oración o en unos párrafos tan pequeños, nos dice, ustedes deben de andar de esta forma. ¿Y cuál es la forma en la que debe de andar un cristiano? Lleno del Espíritu Santo, dando fruto del Espíritu Santo. Por eso habla de longanimidad, ¿verdad? De bondad, habla de paciencia, habla de gozo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Habla de paciencia, benignidad o longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. ¿Ya te diste cuenta, amada iglesia? Pablo está resumiendo que él está orando para que la gente, ¿verdad?, de esta iglesia pueda tener un conocimiento tan vasto y tan real de parte de Dios, que no se conformen con las doctrinas que estaban llegando a sus oídos. Y entonces Pablo les dice, la evidencia de que ustedes están de verdad caminando sobre las verdades del evangelio es que ustedes estén dando fruto. Empezando con el fruto de tener paciencia, de tener longanimidad, de tener gozo, ¿verdad? De saber que Dios fue el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y todavía lo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, les está diciendo, ustedes antes estaban ahí, bajo la oscuridad, bajo las tinieblas, pero ahora nos ha trasladado al reino, ¿de quién? De su amado Hijo. ¿Quién nos trasladó a ese reino? El Padre. ¿Quién ejecutó ese plan? Jesucristo. ¿Y quién es el que nos convence y nos aplica estas grandes verdades? El Espíritu Santo. Aquí está otra vez la Trinidad. Amén. 15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En pocas palabras, de hecho hay un canto, ¿verdad?, que cantamos en la iglesia que habla acerca de esto, sean tronos, dominios, gobiernos, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por eso nuestro devocional de hoy se llama La preeminencia de Jesucristo. Hay gente, amada iglesia, que le da a Jesucristo la eminencia, ¿verdad? O sea, como que hay gente que dice, bueno, Jesucristo es eminente, es alguien importante, es alguien que debemos de seguir, que debemos de escuchar. ¿Me explico? Pero no le dan la preeminencia. O sea, tú y yo podemos decir de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decir, no, sí, son muy importantes y que nos ayuden y gracias, pero no ponerlos en preeminencia. Ponerlos en preeminencia es ponerlos en primer lugar. Amén. Entonces, Pablo está diciendo a partir del versículo 15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios no se le puede ver. Dios es espíritu, nadie lo ha visto, nadie lo ha podido ver. Pero cuando Jesús, ¿verdad?, que lo veíamos en Filipenses, él no escatimó el ser igual a Dios, se hizo hombre. Y entonces toma esta forma ahora visible. Y por eso cuando los discípulos le decían a Jesús, muéstranos al Padre, y él les decía, ¿cómo han estado tanto tiempo conmigo y no lo han visto? ¿Verdad?
Entonces Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Y esto no nos debe de llevar a tener la idea equivocada de que Cristo tiene un principio y un fin, como Dios. Eso no es así. Él fue tuvo un principio, ¿verdad? Y un fin como ser humano, pero no como Dios. Él era el verbo y ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Juan 1.1 lo describe perfectamente, amén. Así que porque por ahí hay gente que dice, no, entonces Jesús es creación de Dios. No. Jesús no es creación de Dios porque Él es Dios, ¿ok? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Ya te diste cuenta? Él no tiene ese principio como todas las cosas. Él es antes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y qué les decían aquí los agnósticos? Los agnósticos les decían que Dios no había creado nada, sino que era parte de una emanación. Que después lo voy a explicar un poquito más porque sí es complejo, pero ahorita recordé ese punto porque por eso Pablo lo está diciendo. Dice, es que Él es antes de todas las cosas. Él está defendiendo la preeminencia de Cristo. Él está defendiendo que Jesucristo está por encima de todo y que Él no fue una creación, sino que Él es el creador. Amén. Y entonces Él les dice, y Él, o sea, Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que, dice Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, incluso Jesús resucitó, ¿verdad? Primero, para que incluso en la muerte, Él sea el primero en todo. Amén. Entonces Pablo está defendiendo la importancia de Jesús, pero no solamente eso, sino la preeminencia, sino que Él está por encima de todos. Y dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esta época, esta gente que había mezclado la doctrina cristiana, el judaísmo, la filosofía, todo lo que tiene que ver con los griegos, con los orientales, usaban mucho esta palabra, plenitud. Y ellos les decían a la iglesia, a ver, lo que ustedes tienen está bien, pero lo que yo te estoy ofreciendo te va a hacer pleno. Porque no nada más tenemos a Cristo, tenemos también a Buda, ¿verdad? Tenemos también a Sócrates, tenemos también a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos todo, y entonces ahora sí vas a ser pleno. Y Pablo les dice, no es por allí. Jesús es nuestra plenitud. ¿Por qué? Porque le agradó al Padre que en Él, o sea que en Jesús, habitase toda la plenitud. Por eso es muy importante entender este contexto, porque entonces cuando lo leemos decimos, ok, por eso les está diciendo, ¿verdad? 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién los reconcilió? Cristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me encanta cómo Pablo está diciendo que la predicación de este Evangelio no solamente está siendo predicada, ¿verdad?, por nosotros o por los cristianos o por aquel hermano que está yendo a tu casa, ¿verdad? O aquel que toca o aquel a que le compartes, incluso toda la creación. Dice que toda la creación revela, ¿verdad?, quién es Dios y su evangelio. Y por eso me gusta ocupar mucho este ejemplo, ¿no?, de Pablo en Romanos, que cuando les dice algo parecido de que Dios está o ha sido revelado en la creación, les dice, hombre, eres inexcusable. No puedes decir que no conoces a Dios, no puedes decir que Dios es falso, no puedes decir que Dios no es verdad, porque la creación lo delata.
es tan perfecta que tuvo que haber sido él, una mente tan brillante, alguien que está por encima de todos, el único que pudo haberla hecho. Amén. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿sabes qué? Yo soy un siervo de Dios y mi encomienda es administrar, ¿verdad?, la palabra que les ha sido dada. Y por eso manda esta carta. Pablo está muy consciente y sabe que es necesario, ¿verdad?, predicarles el evangelio puro otra vez, precisamente por todas esas doctrinas que estaban viniendo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es esa gloria? ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es todo eso que tú lees desde Génesis hasta Malaquías, que hablaba de un redentor. Cuando tú lees en Génesis que dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, cuando tú ves la zarza ardiendo, cuando tú ves el mar cómo se abre, cuando tú ves el pan de la propiciación, cuando tú ves el maná del cielo, cuando tú ves la roca, la peña de Oreb que está brotando agua, amada iglesia, ese misterio ya se reveló, es Cristo. Todo apuntaba a Cristo, todo era sombra y figura de Cristo. Y Pablo está diciendo el misterio que había estado oculto desde siglos y edades y estaba oculto para los judíos, que eran el pueblo escogido, el pueblo especial, o bueno, que lo son, ¿verdad? Pero que de alguna manera incluso para ellos había sido velado. Ahora ya se reveló no solamente a ellos, sino a ti y a mí. No solamente a ellos, sino a ti y a mí. Por eso tú y yo creemos en Cristo, porque ha sido revelado ese misterio. Y como te decía, tú puedes ir al Evangelio, al Antiguo Testamento y comenzar a ver todas estas obras, ¿verdad?, de parte de Dios y todo lo que estaba sucediendo desde el Génesis, en Éxodo, en Levítico. Si ves las leyes ceremoniales, todo es sombra y figura ¿de quién? De Cristo. El Deuteronomio, la ley, ¿verdad? Los profetas, ¿de quién hablaban? De Cristo. Y entonces Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Amada iglesia, no necesitas nada más, solo necesitas a Cristo. No solamente de alguna manera te conformes con darle la eminencia que le corresponde a Cristo, sino darle el primer lugar. Amén. Así que esta carta se va a estar hablando acerca de la preeminencia de la obra que Él hizo, se va a estar hablando de la preeminencia del mensaje del Evangelio, se va a estar hablando de las evidencias de su salvación, que es dar fruto, se va a estar hablando de las oraciones de Pablo, que ora por un crecimiento mayor. Vamos a ver cómo hay una preeminencia aún en la creación y está Cristo por encima de todo, y vamos a estar viendo cómo Cristo está aún encima de la iglesia. Por eso Él es la cabeza. ¿Ya te diste cuenta cómo Cristo siempre está arriba? Siempre está preeminente, siempre está en primer lugar. Amén. Y lo que quiere decir Pablo, o lo que nos quiere enseñar hablando de esto, es que puedes escuchar muchas corrientes, puedes estar escuchando muchos buenos consejos, puedes estar acudiendo a ciertas situaciones, tal vez le crees más al médico que a Dios, tal vez le estás creyendo más a tus vecinos que a la palabra, tal vez crees más en tu realidad que ha sido formada por el contexto en el que vives que en las promesas de Cristo. Y por eso, amada iglesia, este devocional se llama La preeminencia de Jesucristo. Él está
por encima de todo. Y terminamos con esto que Pablo decía: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina: porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos, amada iglesia, con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos primeramente si no te hemos dado la preeminencia en todo. Si hemos acudido a otras cosas, si hemos confiado más en nuestro trabajo, si hemos confiado más en nuestras capacidades intelectuales, en nuestras capacidades económicas. Señor, perdónanos si te hemos dejado atrás y no te hemos dado la preeminencia. Pero en esta carta que Pablo le dirige a los colosenses, que ha sido inspirada por ti, hoy nos recuerdas la preeminencia de Jesucristo en todo, en la creación, en nuestras vidas, en la iglesia, la preeminencia de Cristo en el ministerio. Tú eres todo, tú lo llenas todo en todo, tú eres nuestra plenitud, Señor. Ayúdanos a abrazar esta gran verdad para poder vivir conforme a lo que tú quieres, Señor, sabiendo, Dios, que quieres que andemos como es digno de ti. Amén. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo vas a hacer, y permítenos entender esto para poder vivir en plenitud, sabiendo que tú eres nuestra plenitud, Señor Jesús. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue esforzándote. Mañana nos vemos primeramente Dios para el segundo capítulo. Dios te bendiga.